Entonces nosotros en la introducción a la acústica de las estructuras, o estructural, o vibroacústica, o acústica de la edificación también llamada, pero a mí no me gusta, aunque digamos que mi línea está en la acústica de edificación, no me gusta llamarla edificación porque siempre nos encasillamos en el edificio, en la casa, y resulta que pues no, que hay muchas otras estructuras como son aviones, trenes. Yo uno de los casos de estudio que les vengo a hablar es de energía eólica, por ejemplo, es un caso muy interesante de estudiar, y ustedes que tienen la oportunidad aquí, digamos, de tenerlo de primera mano, pues creo que va a ser muy interesante, por eso he decidido pues hablarles de esto. Y también la acústica musical. O sea, la acústica musical también nos inventaron que era algo de luthiers y cosas así, y resulta que no, es acústica de estructuras. O sea, dependiendo de cómo hagas la caja de resonancia, va a sonar A o B, y depende del material que le pongas, va a sonar más brillante o más opaco. Entonces, llamémoslo acústica estructural. Entonces, la acústica estructural, siempre hablamos del sonido transportado por aire. El caso más típico es el RW. Nosotros creemos que la pared está con todos los contornos de alguna manera y que solo vibra para adelante y que tengo un A y un B. Ese es el primer error del aislamiento acústico. El modelo es simple que nos dieron de aislamiento acústico, y resulta que el aislamiento acústico pues no funciona nunca. Entonces yo tengo mucha ilusión, tengo mucha ilusión de que mi pared tipo sándwich que he creado en el laboratorio va a tener un RW de 70 decibeles y hoy mido 50. O sea, 20 de error. Creo que eso, la GUM se pondría a llorar al ver esa desviación estándar. Cuéntame. No, que conjunto de ese tipo de mediciones, ¿esto lo hacen en escala? Sí. Y depende del material también. Claro, por eso, o sea, al escalar, digamos, por ejemplo, yo estaba hablando con él estos días, o sea, modificar el material para hacer ese tipo de mediciones. En el caso de la viga, que utilizó hormigón puro y duro, como era un poco teórico también la cosa, porque lo que queríamos era implementar la técnica de medición, pues nos importaba muy poco si la viga se iba a instalar o no en la casa de los pitufos, porque realmente lo que queríamos era comprobar que Timochenko, métodos de elementos finitos y mi técnica de medición funcionaban. O sea, eso, digamos que eso era lo primero. ¿Por qué? Porque yo necesitaba probar la técnica en un sistema muy conocido, o sea, que no tuviera rango de error, para poderme poner a meter, que fue al final lo que yo hice, que fue una esquina. Entonces tenía piso, dos paredes, y hacíamos distintos sistemas de piso, viscoelástico y piso. Los estudiamos a tamaño reducido, más que a escala, le decimos tamaño reducido. Entonces era la imagen de una esquina soportada en muelle, como si estuviera totalmente libre, y ahí podías estudiar el material viscoelástico con la interacción ya real, ¿no? Porque también el método resonante para hacer amortiguamiento en piso, que no me acuerdo, hoy no me acordé de ninguna norma, porque no vino, seguramente es porque no me acuerdo. Pero la norma para hacer medición de cuál va a ser la frecuencia de resonancia de los viscoelásticos en pisos, siempre es un sistema y un grado de libertad. O sea, ella solo se mueve así. Resulta que los pisos no se mueven así. Entonces, nosotros queríamos una estructura más compleja, pero que también pudiéramos caracterizar para también poder hacer el estudio real. Y no lo que nos pasan pues en escena, que yo calculo el piso para tal frecuencia y resulta que no, que ya no funciona, que sigo oyendo el taconeo arriba y que hice mal, sí, y en el laboratorio todo estaba perfecto. Entonces tenemos el sonido transportado por la estructura, que es ahí el problema del aislamiento acústico, porque nosotros siempre pensamos que la estructura siempre vibra como un pistón plano y genera una onda plana, y bueno, en fin.
Y resulta que cuando llegan las estructuras hay una transformación de energética, sobre todo en las esquinas, en las uniones tipo L y tipo T, donde todas las ondas que eran longitudinales se vuelven ondas transversales y empiezan a radiar. Entonces una frecuencia que yo no había tratado porque en mi pared no iba a radiar, resulta que en otro extremo, en el techo, sí está radiando. Entonces esos son los famosos flancos. Nosotros cuando hacemos acústica de aislamiento tenemos el flanco directo directo, directo flanco, flanco directo y flanco flanco, ¿no? Y la sumatoria de todos ellos nos da realmente el aislamiento acústico. Hay uno muy concreto que es el índice de vibración de la estructura, el caso IJ, que es uno de los indicadores más debatidos. Es una norma del año 70, que volvemos a lo que tú hablabas, pero ¿sabes? No deberemos ser tan críticos, porque es realmente lo que había en la época y fue un avance tecnológico bastante amplio, y necesitaríamos estos 30, 40 años de poner a prueba esas normas. ¿Sabes? Muchas normas no se pudieron poner a prueba inmediatamente porque no había el recurso técnico para poderlo hacer. Necesitamos, por ejemplo, analizadores de dual, de FFT, que salieron mucho después de muchas normas para poder hacer funciones de transferencia. Entonces, si no podíamos tener eso, un dual channel, pues imagínate, bueno, ahora pues porque con MATLAB lo puedes hacer todo, pero antes no. Entonces necesitamos haber hecho muchas pruebas para decir ahora, bueno, está bien, esta norma tiene estas limitaciones. La norma, esa limitación concreta es que volvemos a pensar como en campo estadístico el campo del aporte en vibración de las estructuras al aislamiento acústico. Y creo que todo lo que les he venido contando en este tiempo es decir, no, las estructuras no las podemos pensar como un campo estadístico, no las podemos seguir pensando como statistical energy analyzing. Las estructuras deben pensarse en cálculo modal, se deben pensar en términos de resonancia, se deben pensar en un sistema simple masa resorte, no como un campo estadístico. Hay frecuencias que sí obedecen a eso y allí, pero es que, no sé, el tiempo de reverberación en ese lugar funciona muy bien y te dan unas curvas hermosas, pero empiezas a bajar frecuencia o a subirla y ya tienes una pesadilla que no sabes qué hacer. Y creo que aquí todos ya tenemos claro que los números globales pues no son acertados para, quizás comercialmente hablando, son una buena estrategia, pero en el diseño y en el cálculo los términos globales no dicen absolutamente nada. Nosotros siempre tenemos que pensar frecuencia y qué energía tiene esa frecuencia en su interacción. Y después tenemos el sonido de impacto, que el sonido de impacto también es un modo de transmisión estructural, pero es lo que nosotros llamaríamos el nivel pico, ¿no? Que es lo mismo, necesitamos medirlo de manera distinta o de manera impulsiva, porque pues tiene unas características, son de corta duración y mucha energía, entonces no los podemos tampoco medir como si nada. Otra cosa que les quería comentar es que ¿qué? Se olvidó. Cuando nosotros solo hacemos estos análisis de transporte de energía por aire, también está la norma muy bien establecida, que es la familia ISO 140 y la 717 para hacer la representación. Pero para lo que es sonido impacto, aunque hay una norma de sonido impacto que es con la máquina de TAP, también se queda corta. ¿Por qué? ¿Por qué se queda corta? Porque yo no tengo referencia del patrón de vibración. Y lo vamos a ver más adelante en las técnicas de medición. Para la vibración siempre es muy importante conocer la señal de entrada, porque con la señal de entrada comparo la salida y siempre vamos a tener el sistema. Nosotros en acústica siempre hacemos caracterización
del campo o de la señal. Pero en vibraciones lo ideal es hacer el análisis del sistema, porque el sistema es dispersivo, en el aire es no dispersivo. Entonces yo quiero saber, en todas las frecuencias tiene un comportamiento distinto. Entonces en esa máquina de TAP, aunque pues tiene una norma y unos pesos y unas frecuencias, pues realmente yo no la puedo registrar y controlar, mientras que si pusiese un actuador con una señal MLS que está totalmente conocida, puedo comparar la entrada in con out y puedo saber exactamente la placa qué es lo que aporta y qué es lo que no aporta. Digamos que son las técnicas que deberíamos volver a incorporar, o son las técnicas nuevas que tendríamos que incorporar a todo este cuento de la vibroacústica, pues partiendo también del hecho que no hay muchas normas y podríamos hacerlo mejor. Te pongo un poquito porque ahí, en realidad, corregime si me equivoco, te hago un comentario. No hay tampoco mucha investigación, muchos métodos actualmente para decir, bueno, tengo caracterizado el sistema, pero en realidad yo no tengo un impulso, no tengo un MLS, tengo un taconero. ¿Cómo represento esos tacos o una persona rompiendo una pelota? Porque la señal MLS es una señal, reproduce una delta de Dirac. Cuando se hace el procesamiento matemático, sí, es como si fuera un impulso. El impulso, sí. Pero lo que pasa es que después, ¿cómo medís los pasos, digamos? O sea, ¿cómo sabés qué señal generan los pasos? Creo que sin la influencia no de sé si la primera vez, ¿con qué actuador puedo generar Esa. una MLS? Esa es la pregunta. El problema acá no. La que digo yo está bien. Supongamos que lo logro eso. Y bueno. tengo la respuesta al impulso. Y esa respuesta al impulso, si querés, la convolucionás con los pasos. Pero ¿y los pasos? ¿Cómo los medís? ¿De dónde los sacás? O el golpe de la pelota, o lo que fuera. Sí, la mecánica del asunto. Pero a lo que voy es, o sea, identificar un nicho de posibilidades para investigar y creo que se está haciendo eso. Hay algunos investigadores que trabajan pero no lo tienen del todo resuelto. Yo creo que podrías hacer, por ejemplo, un sistema, como lo que realmente necesitas es una señal de fuerza, ¿no? Sí. Necesitarías entonces hacer un sistema, un servomotor o algo así un poco inteligente que siempre te mande, por ejemplo, el taconeo con la misma fuerza desde el mismo lugar, y así siempre lo importante es tener registrada esa señal. O sea, yo digo, es que el sistema ahora de taconeo lo pones play, apaga, pero no la puedes registrar. Si no puedes registrar eso, nunca vas a tener la señal de entrada. Eso sería lo interesante de pronto, si tú quieres hacerlo, seguir haciéndolo con un método percutivo como es este, necesitarías poder grabar esa señal para poder compararla con el registro que tienes. No, pero no es el tema de la... Sí. Haciendo una decomposición del resultado de la taconera, te digo. Claro. No, pero o sea, mi comentario es que ¿para qué queremos esto? En realidad para caracterizar el problema de agitación del ruido de impacto. Y el ruido, o sea, el generador en la realidad del ruido de impacto es difícil también de medir y para terminar de armar todo. Correcto. Entonces, eso, ¿no? Pero eso es lo interesante, porque no está todo totalmente resuelto. Y al no estar todo totalmente resuelto, los temas que los sistemas que actualmente tenemos tienen debilidades, y es que nosotros no estamos caracterizando realmente el sistema. O sea, yo no estoy realmente caracterizando el sistema de piso flotante que instalé, sino estoy viendo ya la interacción con todo. Es más, este método de sonido de impacto es sonido, pero si nosotros midiéramos con acelerómetros o una técnica de vibración, podría saber exactamente, por ejemplo, dónde están los primeros 3, 4 modos de resonancia, cuál es realmente la frecuencia que está generando la radiación e ir a por ella. No, nosotros tenemos siempre un valor global que porque aparte lo agrupamos por tercios de octava, porque volvemos al cuento de que la acústica es estadística en el aire y bueno, Entonces son métodos que, digamos, tenemos muchas herramientas, los que tengamos en los laboratorios, todo este kit de medición lo tenemos, pero mi propuesta es hagamos un procesamiento o una técnica, utilicemos otro tipo de filtrado, utilicemos otro tipo de cosas para poder tener mejor caracterizado el
sistema, que es realmente lo que vale la pena aquí atacar, pues para hacer control, ¿no? Quizás me salté esa parte, pero nosotros siempre hablamos de que se debe hacer control en fuente, camino de transmisión y receptor. Pues ya sabemos que en industria lo más barato es hacerlo en el receptor, pero realmente lo que se debe hacer siempre es en la fuente. Digamos que todo este cuento que les estoy contando el día de hoy es para decir eso. Bueno, ¿y cómo caracterizo? No la fuente de emisión, ¿no? O sea, no el sistema electroacústico de medición, sino una fuente mecánica, ¿cómo la caracterizo para poder hacer control sobre la fuente mecánica? Que es una pared, una estructura de una maquinaria, bueno, en fin, todo lo que nosotros hacemos. Eso ya se hace para detección de fallos, por ejemplo, a nivel industrial, y está tan avanzado que ya utilizan hasta ultrasonidos para ver averías. O sea que los sistemas de medición ya existen. Lo que no existe es el procesamiento de la señal, y el procesamiento de la señal es barato de investigar. ¿Por qué es barato investigar? Pues porque es desarrollar un buen software y tener herramientas computacionales para hacerlo. También podemos tener sensores de bajo costo, porque si pues tampoco tenemos un laboratorio, pues por ejemplo el caso en Colombia, los laboratorios pues no tienen tanto, nos ponemos a llorar acá si les cuento. Partamos que la universidad casi toda es privada, entonces al ser privada pues los recursos para investigar son muy bajos. Entonces si ustedes no tienen pues los super recursos, pues pueden empezar con sensores muy baratos, pero hacer un procesamiento muy bueno. La pregunta de los actuadores, ¿sabes alguna disponibilidad de actuadores para Sí, hacer comerciales? sí, existen. No los traje, qué pena. Bueno, nosotros tuvimos para hacer estos experimentos casi 10 actuadores, todos traídos de China, no costaban más de €1, €2. Son sistemas que si tú los pones al aire no suenan, o sea, suena a muy alta frecuencia, pero necesitan ser acoplados a una estructura para vibrar, para sonar. ¿Por qué? Porque están pensados para un sistema DML, entonces ellos necesitan pues una placa que les sirva de pistón para radiar. Se llaman actuadores, actuators en inglés, son de 1 vatio, son de 4 ohmios, o sea, son realmente baratos, realmente son baratos, tienen masas desde los 5 gramos hasta los 2, 1,5 casi, hay también, porque pues ahí también puedes jugar con el rango de frecuencia, tienen una respuesta lineal más o menos desde, yo qué sé, desde frecuencias de resonancia entre 50, 60 y puedes funcionar muy bien hasta alta frecuencia. ¿Cómo resolvimos la baja frecuencia? Nosotros hicimos pruebas de impedancia tanto acoplados como desacoplados. Entonces cuando los acoplamos a nuestra estructura ya bajaba, obviamente se desplazaba bastante la frecuencia de resonancia porque es su función de ser, y nos traía problemas en altas, pero como yo no quería llegar más allá de los 10K, pues, pero de todas formas para hacer análisis de vibración, superar la barrera de los 2500 ya se ha hecho mucho, porque yo quería llegar hasta allí. Como yo estaba discutiendo la teoría estadística del cálculo del caso IJ, o sea, yo quería decirles, hey, no podemos seguir pensando en estadísticas y es que todo el comportamiento es modal hasta muy alta frecuencia. Pues yo quería demostrar eso, o sea, que tenías modos de resonancia que hacía hasta los 2000 y a partir de allí ya empezabas a tener una densidad de 3 modos por banda, o sea, una cosa que ya podrías hacerlo así. Entonces, si yo les decía, si yo tengo una estructura reducida y llego hasta los 10, pues en una pared como esta que tenemos en estos auditorios, pues esta pared tiene, o sea, su modelo estadístico está muy arriba y la estoy estudiando con un modelo estadístico, siendo que tiene modos a partir de los 5 Hz o cosas así, pues por las dimensiones que tienen y los espesores. Entonces es muy barato, los acelerómetros sí que usamos eran de Brüel, pues ahí sí creo que pues, era el recurso que tenía
el laboratorio, pero intentamos hacer pruebas también con piezoeléctricos, porque queríamos hacer arreglos pues, por optimizar el tiempo de medición, o sea, aunque tenía acelerómetros Bruel de 1 gramo, también pequeños pues, para el tamaño de la estructura, pues solo tenía 3. Entonces hubo un momento en que yo quería hacer estructuras y tenía 650 puntos de medición porque estaban equispaciados cada 2 centímetros. Pues bueno, horas y horas de laboratorio. Pero valía la pena porque después yo tenía toda mi matriz de radiación y después pues en casa. Es más, una segunda fase de todo esto es el tratamiento estadístico de esa señal. O sea, si tengo tan robustos los datos, porque los equispacié muy poco tiempo, pues cuál es el límite, muy poca distancia, cuál es el límite en baja frecuencia que tendría y el límite en alta para saber cuánto realmente es el mínimo. Porque ustedes se dan cuenta que las normas les dicen 3 puntos de medición. Bueno, ¿y de dónde salen esos 3 puntos de medición? ¿Por qué no son 2 o por qué no son 5? Pero siempre te dicen, ¿no? Que las normas son geniales. Te dicen, pero pues si quiere hacer más, pues más. O sea, pero mínimo haga 3. Entonces, ¿esos 3 de dónde salen? Entonces, es interesante hacer eso. Yo creo que en realidad lo que ocurre es que los métodos de ensayo de materiales, sobre todo ruido de impacto, solamente son para comparar bajo las mismas condiciones diferentes materiales. Hay una distancia muy grande entre eso y cómo se va a comportar en la obra. Es netamente comparativo de un modo objetivo, o sea, bajo las mismas condiciones cómo se comportan diferentes materiales. De hecho, el ruido de impacto, a lo sumo se normalizó la máquina y la misma norma clara, que no es representativa de todos los ruidos de impacto. Es más, la aclaración que hace y la acotación que le hace te confunde más que lo que te aclara. Pero no está representando pasos, no está representando nada en particular. No sabemos qué le está actuando eso. Correcto. La señal, la excitación la desconocemos. Bajo esa condición podemos decir con qué ruido genera en una sala y que se corrige el tiempo de reverberación de la sala. Nada más. Es más, si son revestimientos en lugar de estructuras completas, van apoyados en una losa que es propia del laboratorio, que está normalizada, pero bueno, no todas las dimensiones del área de apoyo son iguales, no todas las aberturas de ensayo son iguales. Y aparte la condición es libre, porque tampoco, cuando pones la placa la condición de contorno es libre, no es rígida. Y en la vida real pues hay cierta rigidez. Es un pedacito de toda la información que se necesita, no hay nada de esto que acabamos de mostrar en ese tipo de ensayos, absolutamente nada. Es otro enfoque totalmente diferente, pero que te lleva más, me parece a mí, al desarrollo de materiales y no a la información que necesita un diseñador de un edificio, por ejemplo, un arquitecto que va a trabajar con eso. Esto refuerza la necesidad de interactuar entre diferentes colegas, ¿no? Los asesores acústicos que tendrán su formación con diversos orígenes, más el que va a desarrollar el edificio. Eso no lo puede, ese análisis no le sirve a alguien que va a tomar, ¿qué material pongo en el piso de mi edificio? Si no es el asesor acústico, quiero decir, ¿no? No, claro. La arquitectura, que generalmente, por lo menos, es lo que pasa en la realidad. Y si le da toda esa información, no. Ahora, con esto puede desarrollar materiales y el asesor acústico sí puede tener, si le tocó diseñar todo, ahí sí tiene una herramienta muy válida. Digamos que, vuelvo a la idea inicial, nosotros teníamos, estábamos en el laboratorio, por supuesto, entonces en el laboratorio tienes tiempo y recursos para hacerlo, pero lo importante de esto es que, bueno, tengo una norma, la ISO 12354-2, donde me habla del caso IJ, me hice un método de medición, pero nadie lo ha medido porque creo que la gente cuando lo mide le dan resultados nada que ver con la predicción, que es el U-1. Entonces tú haces la predicción del caso IJ, mides con lo que dice el 2, creo que jamás te dice, entonces la gente dice, sí, yo lo hice, sí, ¿entiendes? Entonces decía, pues porque pensemos, entonces tengo que hacerlo lo más robusto posible, porque es el método de laboratorio, para llegar a un método de ingeniería.
Pero si yo no tengo toda la opción en el laboratorio para, por lo que te digo, o sea, la segunda fase del proyecto debería ser el análisis estadístico para saber cuál es el mínimo de recurso que necesito para poderlo hacer. Entonces yo, por ejemplo, hice experimentos con martillo, con máquina de impacto y con el actuador, y el actuador tenía, por ejemplo, full rango. O sea, el martillo tiene el rango limitado hasta un K. Mentiras, no usé taconeo, miento, usé un shaker, y el shaker pues es supremamente difícil de instalar. No sé si alguna vez aquí han usado o saben qué es un shaker. Shaker es un sistema electroacústico mecánico, genera un pistón, le acoplas como un palito, por decirlo así, donde pones un sensor de fuerza en la punta y le mandas la señal y golpea, no, pues no golpea, está adherido a la pared y le manda la señal, entonces aquí siempre tengo el sensor de fuerza. Entonces él, como su nombre le dice, es un excitador, entonces el shaker se mueve como loco, entonces lo tienes que sujetar, o sea, atornillar a la estructura para que no se mueva, pero no puede estar totalmente acoplado, debe estar desacoplado, pesa como un demonio porque es mecánico, y entonces entre más grande sea tu estructura necesitas un shaker más robusto. Así se miden los puentes. O sea, los shakers son para, o sea, su origen y principio básico de funcionamiento es para medir puentes, entonces pues, ¿qué más da? Ya con tanta obra civil, pues enterrar eso es muy fácil, pero llevarlo, no sé, instalarlo en un baño para medir la medianera, pues no funciona, entonces necesitas un método alternativo. Quiero hacer una aclaración, y es que el problema del shaker es precisamente calcular la fuerza. Nosotros hicimos todos los cálculos de cuál era la fuerza que emitía, pues haciendo medición de voltaje y por frecuencia. Entonces así pudimos tener la señal. Pero digamos que otro desarrollo podría ser cómo mido yo directamente la fuerza, o sea, en tiempo real sin hacer el cálculo. Digamos que sería otra oportunidad de desarrollo. Pues para los que quieran y les interese. Si quieren mis datos, o sea, si también quieren las matrices y todo la información que yo tengo, me escriben y yo vuelta a correo les envío. O sea, mis bancos de información son libres para que ustedes procesen, o sea, puntos de medición es lo que hay. Si quieren mejorar a todos, o sea, totalmente abierto, porque digamos que la satisfacción a uno como investigador es que no muera la investigación. No, todos somos conscientes de que no todo sale bien, y si alguno está interesado en tener mis bancos de datos, todo de ustedes. Es más, te voy a recomendar que me mandes ahora un correo y yo te mando todos los PDFs de los actuadores porque no los tengo acá. Entonces yo creo que ya vamos al break, no sé, cerca, lejos. Ya te digo, estamos ahí, sí. Entonces les dejo este video y nos vamos con este video para empezar. The film you're about to see has no characters, if you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. Eso es como tinta de impresora, la densidad de una tinta de impresora.
solely and completely to sound. Del medio es un término muy familiar para los electrónicos también, ¿no? No estamos diciendo nada raro, y la impedancia realmente es la propiedad o la información, o recopila la información necesaria para entender cómo funciona, en este caso, digamos, un material o una estructura. La impedancia nos dice el factor de pérdidas, podemos calcular el coeficiente de absorción, fase, magnitud, y de ahí derivar un montón de propiedades mecánicas de los materiales que nos pueden facilitar la vida o el entendimiento de las mismas. ¿Por qué empezamos a hablar de la acústica estructural a través de la impedancia acústica? Pues porque las mediciones de impedancia son el éxito para poder tener el dato de impedancia. Entonces, la impedancia pues la vamos a definir, voy a mostrar un poco de ecuaciones sin ánimo de enloquecer, simplemente por mostrarlas, y después de eso vamos a desencadenar las técnicas de medición, que al fin y al cabo lo que quieres encontrar es la impedancia. Está relacionado obviamente con la propagación de las ondas sonoras en un medio elástico. Es una función que varía con la frecuencia, volvemos a lo mismo, la impedancia depende de la frecuencia, no todas las frecuencias tienen la misma impedancia, y en el caso del aire, bueno, o la acústica clásica, a una frecuencia en particular indica cuánta presión es generada por la onda acústica en esa
frecuencia. ¿Qué quiere decir? Pues que en las frecuencias de resonancia la impedancia va a ser mayor que en donde no hay. Tenemos la ecuación, las ecuaciones, que es la específica, que es la relación entre la presión y la velocidad de propagación. En el caso del aire, como les dije, es muy sencillo, entre comillas sencillo, pues porque la velocidad es relativamente constante dependiendo, no la característica del medio, sino también la de propagación de cada una de ellas relativamente va a ser similar o constante, no va a tener unos cambios tan drásticos como si cambia la velocidad de propagación en los sólidos. Después venimos a hablar de la impedancia acústica de radiación, que depende de la superficie. Por ejemplo, la norma que tú nombrabas ayer, la 8741, ¿sí? 8741, que es la de hacer cálculo de potencia de polígonos industriales que tú bordeas, pues siempre hablas de una superficie de radiación, o sea que estás hablando precisamente de pues impedancia de radiación, ¿no? Cómo se interactúa, pues en este caso hablas de potencia. Y la ecuación de abajo pues está hablando de la solución de la impedancia acústica de radiación de un pistón circular, que es lo más sencillo, un pistón normal, y aparece este término ρ sub 0c, que es la impedancia del medio, ¿sí? Que ahí, pues, por lo general son 407 rails, un poco más, 408, 407 rails MKS en el aire, pero en los sólidos cambia, varía. Ahí tenemos una tabla comparativa: agua, hormigón, ladrillo, madera. En la madera la densidad varía dependiendo de la madera, por eso no aparece un número. Y obviamente pues la impedancia del medio también se transforma. Lo que ustedes ya saben, pues en los sólidos y en el agua es muchísimo mayor que en el aire esa impedancia. Resulta que la densidad, nosotros también tenemos un valor, o este valor de densidad, que es curioso y es otra nota que pongo así como de vale la pena investigar sobre esto, y es que la densidad viene de un método o de medición o de cálculo en estática, y resulta que la densidad también puede variar en dinámica. Entonces ese cálculo de densidad también se podría, o sea, también podríamos tener densidades por frecuencia para caracterizar los materiales, para poder saber cuánto o cómo varía dependiendo de la frecuencia, porque no todos los frentes de ondas verían igual un material que el otro. Entonces también la densidad podría ser otra característica que podríamos cuantificar de manera más prolija que solo en estática. Entonces vamos a hablar de las técnicas de medición de vibroacústica. Nosotros hacemos, los que estamos en este mundo, hacemos análisis de señales y análisis de sistemas. Lo que les digo, los que he venido comentando, por lo general nosotros hacemos análisis de señales, que es poner un sonómetro y medimos una señal que llamaremos ruido, pero no nos interesa mucho la fuente que la propaga, ni el medio en el que está, ni las dimensiones del lugar donde está, sino simplemente cuánto capturo y qué información trae ella. Mientras que el análisis de sistemas está más relacionado a eso que origina y que hay antes y que hay después de eso que lo origina. El análisis modal, por supuesto, nosotros hacemos análisis modales, no análisis estadísticos, o sea, no nos interesa hacer tercios de octava en lo más mínimo ni octava, sino lo más full rango que podamos hacer. O sea, hay, por ejemplo, a los que les gusta el procesamiento digital de señales, todas las ventaneos de señal o cómo limpiar la señal, pues entra en un juego muy importante en el procesamiento digital de señales, porque digamos que ahora nosotros decimos, pues usamos una ventana Hanin o una ventana Hamming o una Black tal y pare de contar. En las señales que yo les voy a mostrar un poco más adelante, yo no hice ningún tipo de ventana, es gracias a la cantidad de repeticiones que tengo de la muestra, logré limpiar la señal.
Entonces, pues también pensando que cada vez que agregas un filtro le puedes cambiar la fase a la señal que tienes, y al cambiar la fase pues puedes variar la información que tiene o el contenido de la misma. Modelos dinámicos matemáticos, que son pues elementos, dos métodos clásicos son los elementos de contorno o método de los elementos finitos o elementos de contornos, en sus siglas en inglés FEM y BEM. No sé si aquí en el departamento de civil o mecánica los utilizan, supongo que sí, son métodos muy clásicos de solución de ecuaciones. Tenemos entonces la verificación de los modelos matemáticos, que por lo general se hacen ya en puesta en escena haciendo mediciones. La función de respuesta en frecuencia, FRF, que son las FFT que nosotros vemos generalmente, pero nosotros siempre vemos FFT, que es la magnitud física, llamémosla presión o nivel de presión sonora versus frecuencia, mientras que las FRF estamos comparando entrada con salida. Entonces hablaríamos de movilidad, compliancia, bueno, otros términos que ya les voy a hablar más adelante. Los analizadores FFT Dual Channel, que son pues la base y lo primordial para poder hacer análisis de sistemas, y los errores pues que ya Federico nos contó que tienen las señales o respuestas al impulso que agregan ruido, y porque no tenemos bien caracterizada la cantidad de muestras, pues eso siempre va a ser un problema en cualquier intento de hacer respuestas al impulso con técnicas de medición de respuestas al impulso. Entonces, tenemos dos tipos de análisis, pueden ser las señales o los sistemas. Como se dan cuenta, cuando hacemos análisis de señales, simplemente tenemos la respuesta, o sea, ¿qué hay ante un estímulo? Mientras que cuando hacemos mediciones de los sistemas, podemos tener la sensibilidad o realmente lo que es el sistema, qué me aporta el sistema. O sea, son técnicas de convolución, respuestas al impulso. Entonces ahí podemos saber qué es lo que aporta el sistema a mi señal. Con eso pues puedo saber cómo se propaga y por qué tiene cierta afectación en el medio. Entonces nosotros, obviamente que estamos en la vibroacústica, pues hacemos mediciones de movilidad, análisis modales, algunas cosas de acústica de salas también se hacen así, determinar el módulo de elasticidad y los análisis modales utilizando técnicas como FEM. Si se acuerdan los videos que yo les mostré, pues ellos son análisis modales. O sea, yo veo formas modales y puedo ver también las señales. Para los que quedaron un poco extrañados con qué es una representación del espacio K, esta es una representación del espacio K. Esto es una doble transformada de Fourier. Esta sería la de arriba sería la primera transformada de Fourier en potencia, o sea, está todo en absoluto hacia arriba. Esto es una representación del campo sonoro. Aquí sí hay 3.600 puntos de medición. Vemos el primer modo de resonancia. Si se dan cuenta, está, no sé si se alcanza a ver delineada una frecuencia. Creo que es esta, de acá, ¿sí? Es esta, la longitud de onda, máximo y mínimo. Y aquí pueden ver esta frecuencia, o sea, filtrada por frecuencia, cuál es la directividad que tiene. ¿Qué quiere decir? Que va hacia arriba. Efectivamente va hacia arriba, ¿no? No va hacia la derecha. Si esto fuese así, entonces esto tendría esta dirección. Si fuese hacia el otro lado, la otra dirección. Si no propaga, pues no representa nada. Este es el espacio K, número de onda. Nuevo, ¿no? Creo que no lo habíamos visto. Por lo general nadie lo hace porque es un análisis un poco más profundo. Mientras que siempre estamos acostumbrados a las curvas de arriba. Esto porque es posible. Yo apenas veo, pero los de atrás me parece que no deben ver que uno es KI y otro es KX. Sí. Los ejes. Sí, correcto. Sí, perdón. Sí. Este es KX y KI.
Entonces, digamos que esto es 0, 0, donde estaría la onda, ¿no? Y cómo radia. Vemos 2 porque tengo un máximo y un mínimo, bueno, tengo más señales, no solo esa, pues veo 2 cosas hacia arriba. Esto también se puede filtrar, existen filtros para el espacio acá, por ejemplo, cuando yo le quiero quitar frecuencias o le quiero quitar cosas para ver solo un tipo de fuente. ¿Se acuerdan que cuando yo les mostré las primeras señales en tiempo, yo tenía un actuador y podíamos ver el frente de onda esférico, mientras que podíamos ver después la propagación de la onda plana de la estructura? Pues yo puedo limpiar utilizando filtros en el espacio acá, así como usamos ventanas Hanning, Hamming, pero en el espacio acá para limpiar esas señales. Entonces yo podía ver que lo que iba hacia arriba era la viga, mientras que lo que iba de forma omnidireccional, porque cubría todo, era el actuador, que ese sí tenía una propagación omnidireccional, mientras que la otra onda solo iba hacia arriba. ¿Eso para qué sirve? Simplemente para ver la directividad de la onda, y cuando haces ecuaciones de retropropagación en el campo, pues también te sirve para ver si has hecho bien o mal la retropropagación. Volví a la misma. Entonces vamos con el análisis de señales. Entonces el análisis de señales obviamente también me permite hacer un análisis modal, también puedo ver los modos de resonancia con la información, puedo detectar, por ejemplo, alguien nos contó, ¿cierto? Tú calculaste la velocidad de esta manera de los camiones, es una forma fácil, sabes el tiempo, sabes la longitud, ¿no? Ese es el mismo caso que está aquí, ¿sabes? Puedes hacer también extracción de información de manera simple con una señal acústica. Mientras que con los análisis de los sistemas puedes saber a qué se debe cierta frecuencia, porque puedes saber a qué está asociada. En los vehículos, los que han trabajado con esto, se hace el análisis del sistema del vehículo, porque ellos a diferentes velocidades tienen frecuencias de resonancia distintas. A bajas velocidades el que resuena es el motor, a velocidad media es la interacción asfalto-neumático, y a altas velocidades es el ruido aerodinámico. Entonces, dependiendo de esas 3 fases, pues vamos a tener resultados distintos. Entonces, con hacer un simplemente análisis del sistema, yo realmente sé qué frecuencia es, pero no sé a qué está asociado. Mientras que cuando sé a qué señal de entrada tiene y la señal de salida, pues saber cuál es el sistema y puedo decir, 30 Hz es el motor, ¿no? Pues ya sabemos que es a baja frecuencia nosotros, porque pues lo vimos también que es a baja frecuencia, pero tenemos ese problema. En el caso, por ejemplo, de Colombia, en los métodos de medición y de cálculo que hablaban ayer de ruido de tráfico rodado, nosotros tampoco tenemos un método, bueno, ningún latinoamericano tiene un método de medición y caracterización de ruido vehicular, pero lo que sí es muy interesante y lo que nos hemos dado cuenta, yo ahora estoy trabajando en el proyecto de mapa estratégico de ruido de Bogotá, es que ningún método de cálculo habla de bajas velocidades. Todos los métodos de cálculo están asociados a velocidades medias o altas, donde funciona la teoría de rayos de los métodos de simulación. Esto es importante también porque nosotros hacemos métodos de simulación basados en teoría de rayos, que la teoría de rayos también está basada en el principio de la estadística, y vuelvo al cuento de donde nosotros adoptamos modelos de predicción y modelos de cálculo que están alejados al funcionamiento real de la estructura que está radiando. En Bogotá la velocidad media, no se vayan a sorprender, por favor, no vayan a llorar tampoco. Es una ciudad de 9 millones de habitantes y la velocidad media, dependiendo de la hora, pueden ser entre 10 y 20 kilómetros por hora.
O sea, el caos es absoluto. ¿Sí? Yo hago 15 kilómetros en hora y media. ¿Esto a qué voy? Que nosotros tenemos principalmente ruido de baja frecuencia en la ciudad. Y cuando hago una simulación, la simulación, obviamente pues uno no está por frecuencia, dos, pero realmente si nos pusiéramos a hacer un método real, pues saldría todo rojo, negro, porque es que todo el tiempo tienes una constante en baja frecuencia, y es porque ni siquiera caracterizamos correctamente los vehículos. Nosotros, me corrigen porque no lo sé, ustedes aquí sí que miden los coches que entran a circular para que tengan un nivel de potencia mínimo o algo así, o no existe. Sí existe una norma para medir emisión vehículo por vehículo, un método dinámico de medición, pero que eso no representa el ruido de tráfico, es algo caracterizar el vehículo, porque en algunas normativas, por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, pone un límite máximo de emisión por vehículo, pero que no es, no sé si se lo exigen finalmente. Existe la norma, existe la ley y su reglamentación que lo menciona, pero en mi opinión eso no representa en lo más mínimo ruido de tráfico. Sí, Elizabeth González para Montevideo en su tesis doctoral hizo un modelo de ruido de tráfico urbano, por eso un poco más parecido a lo que necesitamos, pero coincido con que la mayoría de nuestras ciudades ya los métodos de software tienen incorporado un modelo de ruido de tráfico, caracterizan a la fuente en función de la velocidad promedio y el porcentaje de livianos y pesados, hasta ahí, y no condice para nada con lo que es el tráfico urbano. Sí, Federico. ¿Y con sistemas híbridos? Sí. Modelo de propagación, no solamente por tierra, sino que híbridos también. Sí, yo trabajé en un proyecto CENOS también en eso, ya te comento, es que Federico creo que quería complementar algo. Simplemente que acá, digamos, cada modelo de vehículo que sale al mercado tiene que pasar por el modelo, o sea, no cada vehículo individual. Se tiene que pasar por una verificación, medición de ruido con determinadas modificaciones dinámicas, y eso está registrado con la ley de tránsito y seguridad vial y su decreto reglamentario. Nosotros ni siquiera tenemos eso. En nuestra legislación de ruido, el artículo 10 y 11 dicen que se deberán hacer pruebas estáticas y se deberán hacer pruebas dinámicas algún día cuando el ministerio quiere, y hace 11 años y nunca ha querido hacerlo. O sea, se hacen pruebas estáticas, pero en el caso del conflicto también está puesto como una prueba estática. Pero la prueba estática no tiene nada que ver con la dinámica. En teoría hay una tabla que se maneja y dice que este tipo de categoría de vehículo tiene tal ruido dinámico y tal ruido estático. Ese ruido dinámico sí está regulado, o sea, la ley de tránsito y seguridad vial regula el límite para cada categoría de vehículo, y eso es lo que tiene en teoría que tener certificado cada modelo de vehículo que se haga al mercado. No, nosotros ni siquiera eso. Lo que dice Lila, o sea, no hay ninguna reglamentación que ataque el tema del ruido del tránsito en sí. No, redondeando un poco lo que dice Federico, la ley de tránsito y transporte tiene una tabla, pero que es del año 97, que es por configuración de modelo. Y digamos, el método dinámico no se puede hacer, ¿no? Y por lo menos no. No, el espacio no existe. Claro, exactamente. Y después. No, pero sí se hace. El estático se hace. No, se hace el dinámico, pero se hace para acreditar el modelo. Claro. Una sola vez. Sí. Pero el INTI estaba trabajando con el método estático porque el dinámico no lo podía hacer. No, pero entonces tomaba el valor, ese valor que hacía del método estático, lo tomaba como referencia para la homologación del vehículo. No es válido. Y hacían eso, estaban haciendo así. O sea, por ejemplo, en Rosario, durante mucho tiempo, no sé ahora dónde lo hacen, se hacían las pruebas de todos los vehículos de transporte público en el autódromo. O sea, había un grupo que medía, digamos, el ruido de los vehículos de transporte público, o sea, colectivos y demás, camiones, los medía en el autódromo. O sea, como el único lugar que se ponían las condiciones como para poder hacer esa medición dinámica. Bueno, respecto a lo que tú dices y por qué me fui hasta allá para venir acá, es que si se dan cuenta, obviamente el tráfico vehicular es el 80% del ruido urbano, bueno, del conflicto urbano por ruido,
Pero los fabricantes en mi área, en vibroacústica, se han preocupado por hacer esas pruebas dentro del vehículo, no fuera del vehículo. Entonces, dentro del vehículo vendemos confort acústico. Entonces, yo entro al coche, no escucho nada, está todo perfecto, no oigo los cambios, no oigo nada. Es más, creo que es muy común decir voy a 100 kilómetros por hora y no lo siento porque ya no vibran los coches. Pero afuera, ¿qué pasa? Sí, afuera seguimos teniendo el exhausto, el rodamiento, Entonces, yo entré a un proyecto CENOS precisamente de vehículos, pues los que conocen un poco, el plan de Europa es que al 2022 empiece a bajar paulatinamente la curva de coches diésel y gasolina y sean híbridos eléctricos, sobre todo atacando particulares, después autobuses, y lo último que se harán el cambio serán los grandes camiones, obviamente, porque ustedes saben que la ventaja del motor diésel es que puede soportar mucho peso, su relación peso y desgaste, y en fin. Entonces, en ese proyecto, aquí yo oí a alguien ayer decir que estaba preocupado porque ya no veía los coches en la calle. Pues ustedes saben que los vehículos eléctricos, sobre todo, son realmente cero emisiones en baja frecuencia, porque ya les dije, a bajas velocidades estás en la baja frecuencia porque es el ruido del motor. Pues si ya no hay un motor, obviamente ya no suena. En Estados Unidos empezó toda una movida porque las asociaciones de sordos y de bici decían, pero no, es que no puede ser 100% silencioso. Entonces, es muy gracioso porque el 80% del ruido viene de los vehículos, logran hacer un vehículo que es cero emisiones y no queremos que sea cero emisiones de ruido. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida a nosotros que los seres humanos tienen desarrollado el sentido del oído porque es un sentido de alerta y de orientación. Entonces, a veces los acústicos ya llegamos al otro límite de hacer caracterizaciones de sistemas y los hacemos súper control de ruido, genial en el coche, no siento la velocidad, voy a 100 kilómetros, pasa un gato y me volqué, porque ni siquiera tengo un sistema de alerta sensorial de que voy muy, muy rápido. Y al contrario, he hecho un sistema cero emisiones ambientales, resulta que un ciego, pues su factor de alerta de que venía un coche era precisamente el ruido del motor. Les traigo esto porque siempre hablamos de que queremos silencio. Tus 0 decibeles no existen, humanamente no es lo natural, biológicamente no es lo natural. Entonces es hasta qué medida realmente necesitamos el ruido como sistema de alerta. Pues Audi, Citroën están desarrollando muy fuertemente, otra vez los invito a los que les gusta la electrónica y la eléctrica, a todos, sistemas con nano y microtecnología en electroacústica para hacer simulaciones de ruidos para que la gente sepa que tiene motor. Entonces, ustedes ahora ven a Audi como, no sé, quiero que suene como un Fórmula 1 mi vehículo, mi van familiar, y entonces voy con mi Fórmula 1. Entonces, es otro desarrollo, obviamente a los electroacústicos es un nicho importantísimo de mercado. La patente del sonido, están patentando la huella acústica. Entonces, y nosotros queríamos hacer eso. Bueno, el caso es que ese proyecto CENOS dentro de todo este contexto dice, bueno, quiere decir que la necesidad es otra, los mapas de caracterización deben ser distintos, y segundo, nuestro parque automotor va a cambiar. Entonces el modelo Harmonoise involucra 5 modelos de vehículos distintos donde están pesados, ligeros, 2 ligeros eléctricos, híbridos, bueno, tecnología renovable y normales, y están los dos motocicletas de alto cilindraje y bajo cilindraje. Entonces,
llegan y dicen los europeos, no, pero es que otra vez estamos haciendo teoría de rayos y en los cascos urbanos, pues definitivamente nunca desarrollamos velocidades de 60 kilómetros por hora, que es como lo normal de estos métodos de cálculo. Necesitamos hacer métodos distintos porque la teoría de rayos no nos va a funcionar. Entonces es cuando entramos otra vez a métodos de este tipo que vienen de la vibroacústica, que son elementos de contorno, elementos finitos, MFEs, que es funciones de transferencia en tiempo rápidas, híbridos entre ellos, MEFEM, BFEM, todos ellos, para caracterizar todo como el bloque que tú hacías de la directividad y quiero saber cómo realmente interacciona. Obviamente el volumen de cálculo que tiene eso es impresionante porque una cosa es emular un coche, pero si yo ya quiero poner 100 y hacerlos en tiempo y hacerlo en dinámico, pues llamemos a la NASA que nos preste un momento de su ordenador para ver si en 10 días pues me dice cuál es el mapa. Entonces digamos que eso es otra cosa que se está haciendo hoy en día respecto a los vehículos y quería verles como a que se diesen cuenta de cómo está cambiando el paradigma de seguir haciendo teoría de rayos, de acústica geométrica y volver a las vibraciones al sistema mecánico y a cómo interacción fluido-estructura, que es esto que estamos aquí hablando de manera fácil. Ah, hola. No explicaste, o sea. Ah, perdón. En análisis de sistemas tú siempre tienes la posibilidad de descartar la señal de entrada y la señal de recibida para solo obtener lo que tiene el sistema. O sea, tienes una señal A que entra a un sistema, que es por ejemplo una placa, y después tengo un sistema B que es con el que recepciona. ¿Qué obtenés? Obtengo ahí ¿Función de transferencia? la función de transferencia. Ya, es eso. Con funciones de transferencia obtienes mejor información que solo con señales. El gráfico de la función de transferencia obtenés una forma analítica de la función de transferencia. Con Sí. los polos, con todo. Eso es lo que buscás. Sí. Quieres no solo frecuencia, sino también fase para tener impedancia. Acuérdate que lo importante ahora es la impedancia, no solo datos en frecuencia, sino también quieres saber la fase. Con la fase puedes saber la directividad que tiene la fuente y cómo vibra, y es la forma de poder hacer análisis modales, porque con la señal sola dices, bueno, sí, está a 30 Hz, pero ¿cómo se mueve? Si tú no tienes la fase, no sabes cómo se mueve. Mientras que con la fase sí sabes cómo se mueve, o sea, si está para arriba, si está para abajo, sí es eso. ¿Se acuerdan que yo les mostré matrices de radiación? La única forma de hacer una matriz de radiación es que tú tengas fase, que sin la fase no puedes saber cuál es la diferencia que hay entre un punto y el otro y saber su posición en el espacio. Porque la acústica es tiempo y espacio.